de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y alcanzó la presidencia del Consejo de Seguridad. Y en la actualidad, luego de sufrir en carne propia las políticas de expropiación del gobierno, es decir, la brutalidad ejercida desde el Estado, el terrorismo del Estado, creo que se ha dedicado a ir por todo el país a expresar lo que eso significa para los venezolanos. No es fácil. Yo antes de entrar a conversar con él directamente, le estaba explicando que el interior en Venezuela es un mundo aparte con respecto a lo que sucede en el país. Se sufre lo mismo, se vive lo mismo, aquí pasan las mismas cosas, pero la diferencia es que hay la influencia del gobierno en la población es muy grande, es muy distinto. Y por eso, cuando ustedes, los que han sufrido, los que son personajes y que la gente los mira por televisión, y claro, eso da la impresión de que viven allá en otro mundo y que no nos tocará a nosotros los mortales aquí en esta parte de Venezuela. Por eso que yo creo que la importancia que tiene el hecho de ir recorriendo estas regiones, de que la gente los sienta cercanos y que entienda que estas cosas no solamente pasan en Caracas o en las principales ciudades del país, sino que también pasan aquí, aunque no lo crean. Entonces, bueno, bienvenido, don Diego Arrias. Para mí es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y claro, hay muchas cosas de que hablar, pero vamos a dejar que usted nos salude y nos diga cuál es el motivo de estas visitas. Ayer estuvo en San Juan de los Morros, tuvo una visita bien atropellada en Cojedes, en fin, bienvenido. Pues muchas gracias, Leonardo, me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Efectivamente, vengo de Carabobo, venía de Carabobo, luego estuve en San Carlos, en El Baúl, en Tinaco, y ayer estuve en San Juan de los Morros, en una reunión muy interesante, porque por primera vez la mesa de unidad me hizo una invitación en San Juan de los Morros, y tuvimos una conversación, yo le daba un poco pensando en voz alta, con un número importante de ciudadanos, independientes, políticos, ayer tarde, empresarios, agricultores, etcétera, que es parte, tú lo has dicho exactamente, en Caracas no, desde Caracas no se conoce el país. La única manera de uno enriquecer la visión de Venezuela es yendo justamente a conversar y a escuchar sobre todo. Para mí eso ha sido un proceso en los últimos 5 meses que sin la menor duda no solo me han aproximado más a nuestra gente, sino que, por ejemplo, como yo estaba en Yaracuy, en mi finca, estaba mucho más cercano a la gente de Lara, Carabobo, los estados cercanos a mi finca. Pero cuando yo tenía tiempo que no venía al Guárico o a Cojedes, y uno ve que el desplome, el colapso de estos estados, de las ciudades, de su infraestructura, es un fenómeno nacional. Lo único que realmente es común en Venezuela es el desastre de nuestras ciudades, de nuestros campos. ¿Y cómo explicarse, don Diego, entonces, precisamente en estas ciudades, en estos pueblos, en estas regiones, la influencia del gobierno sea tan grande? ¿Por qué hay tanta popularidad? Porque fíjate que cuando tú haces colapsar a la iniciativa privada, vas liquidando a los productores independientes, las únicas opciones de trabajo son del Estado. Yo veo que casi todo el mundo es empleado de la alcaldía, de la gobernación, o de las instituciones oficiales, o de las misiones. Si no tiene un primo, una tía, un pariente. Bueno, incluso ayer me decía un muchacho que lo que quería entrar a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Rómulo Gallegos y le exigían que se pusiera una camisa roja. Entonces, cuando uno ve el estado de perversidad a cual puede llegar el extremo de un régimen para decirle a un muchacho de 16 años que para ingresar tiene que ponerse una camisa roja, tú te imaginarás que todo acontece en este país. Pero estas visitas me han permitido a mí no solo, como yo te decía, enriquecer mi visión, sino darme cuenta de que hay una falta de interacción entre las regiones porque no hay una visión nacional. Yo estaba escuchando a este ingeniero que me pareció sumamente interesante. Entonces tú ves que esto no es un problema del Zulia, como él bien lo está diciendo, es un problema nacional. Y si tú no tienes la visión nacional no puedes entender lo que pasa en el país. Pero al mismo tiempo, en el país hay como visiones segmentadas. La gente de Guárico tiene una visión, por ejemplo, acá es más importante entre los partidos
digamos, democráticos, Acción Democrática, en el Táchira más importante, el COPEI, en Carabobo, Proyecto de Venezuela, Premio de Justicia en Miranda, Un Nuevo Tiempo en el Zulia. Y yo siempre me pregunto, ¿y Venezuela? ¿Dónde está el país? Y por eso estoy empeñado en hablar con la gente en toda Venezuela y decirle, mire, si nosotros seguimos como un país dividido, confrontado justamente por este odio que ha generado este señor que gobierna Venezuela o que manda en Venezuela, nunca podremos ser el país que nos gustaría que pudiésemos tener con estabilidad, con paz y progreso. Aquí estamos, aquí hay una sentencia, yo digo que el señor Chávez ha condenado a muerte el futuro de Venezuela, sobre todo el de los más jóvenes y el de los más pobres. ¿Y por qué digo eso? Porque cada vez que te van eliminando espacios de libertad, de derechos, el país se va empobreciendo. Ahora estamos viendo lo que está a punto de suceder, por cierto, si quieres hablamos luego de eso, con las reservas internacionales de Venezuela. Bueno, eso es un tema que tiene la gente de cabeza, pero fíjese usted, tomando en cuenta lo que usted dice de la visión nacional, pero también resulta que del lado del pueblo, por ejemplo, el pueblo, la gente común, la que sufre a diario todos los embates de la desidia gubernamental, pero una persona que vive en el barrio, que su principal problema es ver que si puede comer hoy o no, porque ellos viven al goteo, ¿no? Lo que va cayendo, pues van viviendo. ¿Qué puede preocuparle el hecho de si las reservas las van a sacar de aquí, las van a poner allá? Ellos tienen problemas mucho más inmediatos que les impiden ver estas realidades. Y quizás sea esa la razón por la cual los gobiernos locales tengan esa influencia tan grande al momento de ir a votar. Porque yo pienso que el presidente Chávez tuvo un logro maravilloso político, y es que su verbo, su proceso de oratorio va dirigido a esa gente. Por primera vez en la historia, creo yo, que un presidente de la República se conecta con esa masa que los convirtió en electores, en votantes, mejor dicho, cosa que no había sucedido antes. Y entonces él sigue manteniendo ese capital electoral gracias a su manera de hablar. Entonces, ¿cómo romper eso? O quizás yo estoy equivocado, ¿qué opina usted? Fíjate, yo vengo hablando, más aún yo digo que tal vez el único venezolano que ha tenido una conexión emocional tan fuerte, sostenida, porque lleva casi 13 años, con un porcentaje tan significativo de la población, imaginémonos un tercio de la población, es algo muy importante y que no puede ser subestimado. Pero también digo, los que lo siguen de esa manera, los genuinos seguidores de él, que merecen para mí todo mi respeto y aprecio, porque son venezolanos, que no merecen ningún aprecio ni respeto para mí, es el jefe del Estado, que abusa de esa confianza, de ese amor, de ese cariño, de esa admiración que tienen esos seguidores de él, porque primero les ha aplanado sus posibilidades, los mantiene pobres porque él dice que es bueno que ellos sigan siendo pobres, mientras que sus amigos, familiares de su entorno se han hecho riquísimos y les gusta mucho el dinero. Y exhiben su riqueza sin pudor. Estos han montado sobre las espaldas de unos seguidores genuinos, auténticos, una falsa revolución para enriquecer a militares, jerarcas, te repito, observa la familia presidencial. Él dice que eran pata en el suelo y que en un piso de tierra, pues no viven en ningún piso de tierra más. Y esto es para mí uno de los peores delitos que ha cometido el jefe del Estado con sus seguidores. Te repito, las principales víctimas para mí son, en este caso, son sus seguidores genuinos, que les están estafando sus esperanzas, mientras que alimentan los bolsillos de sus allegados. Esto es como el hombre que abusa a la mujer, le pegan, etcétera, y la gente sigue. La mujer sigue allí y lo defiende. Y todo. Pero es que yo creo que hay que hablar más con la gente, explicarle, bueno, que no es que lo que le están dando, qué es lo que usted puede tener para su futuro, y sobre todo el futuro de sus hijos, porque la gente puede sobrevivir y los hijos que quieren condenarlos a lo mismo. Y hay cosas, tú dices lo de la reserva, que a la gente no le importa porque no lo entiende. Así es. Pero eso tiene consecuencias directísimas. Claro, ese es la otra lista, ¿no? Ese goteo no les llegará más, porque Venezuela se irá empobreciendo, porque perderá la confianza. Pero lo que tú dices es verdad, hay una falta de comunicación, de liderazgo político con la gente, que creo que fue lo que tú me dijiste. Básicamente, sí. Ahora, es difícil, porque cuando tú hablas y no das nada, sino esperanza, es muy distinto al que ofrece esperanza, habla y te regala algo.
te regalan un sueldo mínimo, te remeten una misión. Aquí hay una lucha, han convertido a Venezuela en una gran casa de caridad, de beneficencia. Lo que pasa es que somos una casa de beneficencia pública nacional e internacional. Si a los venezolanos le dieran también las dádivas que damos en el exterior, seguramente estaríamos muchísimo mejor. Pero fíjense, yo quisiera pasar a otro tema. Yo sé que usted es una persona muy instruida, que tiene la capacidad de darnos algunas explicaciones, porque nosotros los venezolanos hoy en día necesitamos que nos expliquen muchas cosas. Y una de ellas es precisamente la fórmula que utiliza el presidente de la República para gobernar. Él ha podido colocar en torno a él todos los poderes. Promovió una constitución, prácticamente impuso la idea de crear una nueva constitución, a la cual llamó la mejor del mundo. Luego, de una manera extraña y burda, la convirtió en una bicha, para al final simplemente burlarla constantemente, pasarle por encima. No le importa lo que diga la Constitución, él simplemente la agarra, le habla al pueblo y transforma cualquier ley en algo que le convenga a él. Pero ¿qué queda para los venezolanos? Que en primer lugar, que son muchos, porque se han demostrado ya en las últimas elecciones, en el proceso eleccionario, se ha demostrado que hay muchos venezolanos que ya no se están comiendo el cuento del presidente Chávez. Pero el presidente Chávez ahora tiene el poder político y aparentemente el poder militar. ¿Qué va a hacer de los venezolanos? El presidente de la República estará forzando para el año que viene, en las elecciones, la posibilidad de desconocer por completo las leyes de este país, la Constitución Nacional, en caso de que en un proceso de las elecciones a la presidencia no le sea favorable. ¿Cómo ve usted esta panorama? Fíjate que tus reflexiones son las más pertinentes, yo creo que son muy oportunas y deben estar muy al frente de todos los venezolanos. Yo vengo diciendo que aquí no tenemos un proceso electoral en el cual vamos a enfrentar al señor Chávez. Aquí vamos a enfrentar a 60.000 cubanos, X número de iraníes, chinos. Vamos a enfrentar a las fuerzas de la FARC que siguen en Venezuela, a grupos de la organización terrorista ETA, a las mafias de las drogas que hacen vida en Venezuela, bajo la indiferencia, en algunos casos protección de organismos del Estado. Tienes mafias colombianas, mafias mexicanas de la droga. Aquí Venezuela se ha hecho muy famosa porque el tercer narcotraficante del mundo es un venezolano, Walid Maclen, que por cierto es silenciado. Sí, ya tiene 3 meses silenciado. Este hombre ha dicho que sus socios eran 50 generales, almirantes, hermanos del presidente. Eso en cualquier otro lado, en cualquier otro gobierno hubiera creado una conmoción, una caída y una remoción de base. Aquí no pasó nada. Bueno, esa es la inmoralidad o la amoralidad como se maneja el régimen. Pero este señor, que estaría asociado a los más altos estamentos del gobierno, la parte civil y militar, está silenciado. Entonces, las condiciones en las cuales se encuentra el país significa que nosotros no vamos simplemente a un proceso electoral. Esto es realmente una odisea. Tienes una cúpula militar corrupta, incompetente, que además se da el lujo de amenazar a los venezolanos, diciendo no, nosotros, es una fantasía, no reconoceríamos un triunfo de la oposición. Bueno, estos son unos charlatanes realmente, porque no creo que estos tengan ninguna, no son representativos de la Fuerza Armada, están descalificados, algunos de ellos están incluso indiciados por el tráfico de drogas, de armas, de lavado de dinero. O sea que esta gente no, para mí, no son representativos, pero no por eso uno debe desatender o desoír lo que esta gente se la pasa diciendo. Yo he dicho que este ministro de la Defensa es más un pandillero que un oficial de la Fuerza Armada, la manera como insulta. El mismo señor Chávez, que regresa de un mal que él más o menos describe sin que nosotros sepamos lo que tiene realmente, llega al país, en vez de tener un tono de paz, comienza a llamar canalla a 2/3 partes de la población. Él es el antimodelo de lo que un gobernante debe ser. O sea, en este proceso, Leonardo, hay muchos que piensan que esto es una especie de torneo de flores. Las encuestas dicen que vamos a ganar, entonces ganamos. No, nosotros somos el botín de todas estas instituciones de delincuentes en el mundo, de Cuba, de Nicaragua, que ven en nuestro país, no ven barriles de petróleo, son barriles de dólares, y vienen succionando las riquezas venezolanas, que ha hecho del país el país menos soberano del mundo. Aquí estamos, la soberanía venezolana se la entregamos a los cubanos, en lo político, en lo militar. Los militares venezolanos no hablan con los civiles porque están siendo espiados por los cubanos.
nuestro sistema de registro, circulación, y en adición le hemos entregado a los chinos el futuro, porque le estamos vendiendo petróleo en bajas condiciones por un préstamo que 20